Hoy posiblemente vimos una de las mezclas más interesantes que se pueden dar a nivel futbolístico en un sentido de ideales deportivos. ¿Qué podría pasar si tuviésemos una selección dirigida por un loco que es un fundamentalista del juego limpio, del juego lindo, dinámico, ofensivo, pero que al mismo tiempo está dirigiendo a unos locos que son guerreros en la cancha, que tienen la garra charrúa dentro suyo? ¿Qué podría pasar si la fusión de estos dos conceptos no termina anulando uno de los dos, sino que termina siendo que cuando corresponda active uno y que cuando corresponda active el otro, permitiendo que Uruguay, además de ser una selección que contra cualquier tipo de rival puede tener un juego colectivo superior, que cuando el partido no esté como para tener mucha cosa de lucimiento futbolístico bello, pueda también aparecer diferentes aptitudes, recursos y actitudes dentro de cada jugador y que respondan. Porque el hecho de que sea un equipo de Bielsa no quiere decir que los jugadores estén abielsados. Pero al mismo tiempo que los jugadores de Bielsa no sean específicamente ingleses y sean al contrario un equipo aguerrido sudamericano, no quiere decir que estos mismos no puedan ejecutar en otros partidos el funcionamiento que Bielsa les pide. Hoy Uruguay cumplió, venció a Brasil y era Uruguay el candidato. Y tenía toda la presión en la espalda de que muchos la ven como la máxima para ganar esta Copa América. Y tenía que no irse en cuarto de final, porque si lo hacía hubiese sido una gran decepción. Más contra Brasil sin Vinicius y que no venía jugando tan bien. Pero no era fácil tampoco, porque obvio que además de tener la presión, tenés esa presión de que encima si perdés, no es que perdiste contra Brasil y va a ser como que, bueno, ¿qué va a hacer? Perdí contra Brasil. Sino que va a ser, perdiste contra una Brasil que es mediocre. Contra la peor Brasil de la historia, te dirían algunos. Que yo no estoy de acuerdo, porque no tengo la capacidad de memoria como para poder recordar todas las Brasil de la historia. Pero entiendo que no hubiese sido como una derrota justificada por el gran rival. Hubiese sido más bien una derrota muy criticada por no poder aprovechar la oportunidad de vencer a Brasil en una condición más débil que de costumbre. Y cumplieron. Pero fíjense que no cumplieron como cumplieron en la fase de grupos con un fútbol lindo, dominando a los rivales. Cumplieron pegando muchas patadas, que es válido. Y que por esa razón están en las semifinales. Así que, bueno, me encanta este equipo uruguayo. Y al mismo tiempo me da miedo. O sea, ¿qué querés que te diga? Yo soy argentino y no quiero que ganen. Hoy quería que pierdan. Fíjense lo que les estoy diciendo. Porque sé que son los mejores. Hoy en Sudamérica. Y que no quiero que nos venzan a nosotros. Pero es innegable que a nivel conjugar conceptos futbolísticos es súper rico en análisis. O sea, un equipo de Bielsa que anda patadas al otro. ¿Qué estamos viendo? Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente. Uruguay 0, pero con 4 penales. Brasil 0, pero con 2 penales. Y guarda con Brasil, porque obvio que no lo mencioné en este intro. Porque no hay brasileños que vean este video. Y no me interesa tanto en ese sentido. Porque sé que no hay nadie que lo pueda llegar a ver esperando que hable de Brasil. Pero también habría que decir que compitieron. Y que no estuvieron tan por debajo de las 3 selecciones que estaban supuestamente un escalón por encima dentro de Sudamérica. Y que inclusive tranquilamente pueden haber ganado. Así que vamos a hablar. Si una persona se pusiera a ver un momento aleatorio del partido y se quedara 10 minutos en ese momento, posiblemente podría sacar una conclusión. Pero lo curioso de este partido es que si te metes en cualquier tramo, la conclusión va a ser muy parecida. Vemos el primero y el segundo tiempo, más o menos lo mismo. Vemos la primera mitad del primer tiempo y la primera mitad del segundo tiempo, más o menos algo parecido. Vimos el partido en 16 partes de pocos minutos y agarramos una y agarramos otra, posiblemente sea bastante parecido. No había acciones o goles o momentos en los que pase algo desde el banco, desde la táctica y demás, que modifiquen el desarrollo. Y por tanto, siempre se mantuvo esta cosa de tensión deportiva muy competitiva de esos equipos que le costaba combinarse, que a nivel de destellos individuales no se lucían, pero que al contrario, los defensores estaban muy concentrados, todo el equipo estaba muy bien posicionado cuando tenía que defender, y que bueno, había faltas, patadas, pelotas paradas, un encuentro sudamericano, de Copa Argentina, de fútbol argentino, de Copa Libertadores y demás. Un partido donde no había mucho lucimiento dentro de lo que puede significar un juego bielcista, sino que al contrario, había un lucimiento más del estilo de la guerra charrúa, dentro de esta dinámica que hablamos en un principio, de las dos
partes que puede tener el alma uruguaya en cuanto a la selección a día de hoy. Así todo, dentro de lo que acabamos de decir, que es algo muy generalizado, hay un matiz puntual, y es que Uruguay estaba un poco mejor. Pero es un poco mejor realmente, no hay gran diferencia. ¿Por qué? Porque presionaba más en la salida, porque tenía un poco más la pelota, porque estaba con la pelota más tiempo en campo rival. Eso hacía que haya la sensación de que podía llegar a aparecer, por ejemplo, un tiro a larga distancia, un centro que esté bueno y que termine en una definición de Darwin, o alguna oportunidad donde puedan filtrar esos pases que no estaban siendo filtrados porque los generaban Gómez, Guimaraes o Militao, etc. Entonces, sí había una dinámica bastante trabada, pero dentro de esa dinámica el que estaba teniendo un poco más de mérito para marcar era Uruguay. Y ahí es cuando dentro de la dinámica más de garra charrúa aparece en el medio la dinámica bielcista, de que pese a que era Brasil, le estaba dominando Uruguay. Que es algo que históricamente podría parecer un poco atípico. Pero Brasil tampoco se quedaba atrás, porque estaba siempre latente la posibilidad de que contraataque. Me imagino que cualquier uruguayo estaba pensando, uy, la puta madre, espero que en cualquier momento no nos lleguen a hacer una contra porque me muero. Y sí, es verdad, estaba siempre esa posibilidad de que salte Rafinha como una flecha y que quede mano a mano con Rochet. Y de eso pasó. Pero bueno, no la aprovecharon los brasileños. Y tampoco tuvieron tantas. Por esa razón, si hago un análisis de todo el partido, hasta la expulsión de Nández, que es cuando todo cambia, Uruguay estaba mejor. Pero no es una mejoría como para empezar a ganar, porque tampoco generó tanto y le costaba mucho. Pero sí podemos pensar, viendo este partido, no que merece ganar específicamente, sino que es mejor selección. Que se veían más destellos. Darwin muy veloz, con buenas conducciones, que erró la que tuvo de cabeza, pero que para mí tuvo un partido en el que fue relevante. Un Valverde muy participativo en toda la zona de la cancha. Un Ugarte muy participativo precisamente en el lado defensivo, ayudando muchísimo. Un De la Cruz filtrando los mejores pasos de todo el partido, contando Uruguay y Brasil. Y bueno, esas pequeñas diferencias dentro de las individualidades que se suman dentro de las colectividades en cuanto al dominio, en cuanto a tener más sucesión de pases, en cuanto a tener algún desborde, algún pase en profundidad que termine en un centro y demás, hacían que Uruguay se vea más potente, se vea más poderosa, se vea mejor. Pero sin realmente pensar, che, en cualquier momento va a meter con Uruguay. Porque no estaba para eso. Dominaba, pero como una selección grande que juega contra una tipo Eslovaquia y se le complica, se le complica, se le complica, aunque de hecho esté teniendo la posesión, pero que no llega a romper nunca a líneas rivales. Brasil, cuando tenía la pelota, tampoco era demasiado diferente, pero la diferencia es que tenía un juego más vertical por momentos y eso hacía que pueda tener más peligro en las puntuales que tuvo que Uruguay en las generales que tuvo. Digamos que si analizamos una ocasión aleatoria de Brasil, y no digo tiros al arco o tiros, digo ocasión, aproximación al arco rival, posiblemente la sensación sea que si agarramos una aleatoria, hay más posibilidades de que haya una buena o una que sea más peligrosa en el lado de Brasil. Digamos que está más concentrada la peligrosidad en las oportunidades brasileras que en las oportunidades uruguayas. Pero Uruguay tiene más cantidad, que para mí, en cierto punto, es por cómo juega cada uno. Cuando vos tenés menos concentración a su vez de defensores, cuando vos atacás, es más probable que haya más sensación de peligrosidad. En cambio, cuando vos atacás más recurrentemente, pero justamente es porque tu rival está más replegado y te cede más la pelota, las oportunidades van a ser menos peligrosas. Pero esto no se mide de esa manera. No podemos decir que por eso Brasil jugó mejor porque sus oportunidades fueron más claras. Por dos razones. Porque no fueron tan claras, sacando una. Y porque además fueron pocas. Entonces, bueno, pienso que por esa razón Uruguay se nota que está en mejor momento. Y si bien yo dudaba de que sea tan exagerada esa diferencia como muchos planteaban cuando decía Brasil como una selección muy mala a esta altura, no es que sea muchísimo peor que Uruguay, porque de hecho empataron y fue un partido parejo, pero sí siento que es peor que Uruguay. Y que si bien parecería algo obvio y que es una verdad que todos coinciden, yo al menos no estaba tan seguro todavía. Y hoy lo confirmé al 100%. Y no es que no estaba seguro porque no veo los partidos o porque no quiero decir que Uruguay es mejor que Brasil, sino porque quería ver un partido de este estilo para confirmarlo del todo. Y sí, lo confirmé. Después lo expulsa a Nández. Por cierto, Uruguay hizo muchas faltas en todo el partido, muchas más que Brasil. Esto es un dato interesante porque habla bien y mal. Por un lado, habla de que en cierto punto Brasil tenía ataques que eran difíciles de frenar de no ser por faltas. Y Uruguay fue inteligente y fue distribuyendo las faltas en diferentes jugadores como para poder frenar muchas jugadas sin tener que comerse esa contra que quizás terminara en gol. O sea, logró utilizar el recurso de faltas sin llevarse un expulsado o un problema real en el partido demasiado rápido. Muy positivo. Pero al mismo tiempo, esas faltas, justamente al ser momentos de verticalidad de Brasil, hablan de que la iniciativa la tenía Uruguay. Justamente Brasil
no tenía que hacer faltas porque tenía más gente en su defensa y por esa razón tenía que, bueno, de recurrir a otros recursos, no podía hacer falta en ese momento, porque capaz que la pelota llegaba hasta el área. Entonces tenía que haber un despeje, una intercepción, un anticipe, no una falta. Porque una falta tan cerca no te sirve. Si tenés toda la gente para defender, no haga falta. En cambio Uruguay, como defendía con menos muchas veces, bueno, tiene más sentido que recurra a ese tipo de recursos. Pero igual guarda, porque si no viste el partido, no creo que pienses de que Uruguay tenía el dominio y Brasil tenía la contra como si fuera realmente un partido bien dictaminado de ataque contra ataque, porque no fue tan así. Brasil también tuvo la posesión por momentos, pero la realidad es que hubo más tramos con la pelota de Uruguay que con la pelota de Brasil. Pero sin tener esa dinámica específicamente de, bueno, yo te espero, vas a hacer lo que quieras. Aunque sí estaba de manera sutil en diferentes tramos del encuentro. Expulsan a Nández, volvemos a ese punto, y Brasil lo va a buscar, tira algunos centros, tira algunas oportunidades, pero realmente tampoco demuestra mucho, y ahí se ve que no estaba bien Brasil. Porque tenía la chance, y si bien tuvo algún centro punzante, algún tiro que pudo pasar un poco cerca, no tuvo una oportunidad realmente. ¡Pah! ¿Cómo se salvó Uruguay? No. Se vio como un equipo improvisado, demasiado predecible, muy recurrente los centros, sin ideas. No pudo aprovechar mucho la diferencia. Siento que fue más un golpe psicológico a favor que permitió que se suban un poco la adrenalina y ataques más que un tema de que Uruguay haya caído o que hayan aprovechado esa diferencia porque en efecto la superioridad numérica lo facilite. Simplemente creo que se la creyeron, lo buscaron, bien por ellos, lo puede haber ganado, pero creo que se notó ahí también más todavía que el hecho de que no están bien, de que no les da tanto como para ganar ese tipo de partidos, que bueno, creo que otro tipo de Brasil lo hubiese ganado sin lugar a dudas. Llegan los penales, y bueno, se da lo que suele dar en los penales, gana uno de los dos, y en realidad es 100% seguro que tiene que ganar uno de los dos, no es que lo que se suele dar, sino lo que se tiene que dar. Y mi percepción es que no hubo una gran diferencia en cómo patearon. Pienso que inclusive patearon todos bastante bien. Pero bueno, el que erra de Brasil, que es Militao, lo erra el primero, digo. Para mí pateándolo bastante bien. Lo pateó un poco al medio, no tan alto, pero creo que lo patea con fuerza, aunque sea. No digo que sea un gran penal, pero creo que es una buena tajada. Por ende, significa que tan mal el tiro no fue. Alisson, en cambio, bueno, tapa una, pero es un tiro realmente mal pateado el que tapa a Alisson. Y después hay otro más que erra Brasil, porque la diferencia en cierto punto fue de dos, que es lo que le da la ventaja final. Porque Alisson atajó una, Rochet también, pero después hubo otra más que también Brasil desperdició, que bueno, fue la diferencia, ¿no? Brasil estuvo más errático, Rochet estuvo mejor. Es lo de siempre, los penales tampoco hay mucha magia para explicarlo. Uruguay estuvo en una condición más efectiva, más centrada. Inclusive vos veías a los uruguayos festejar y se notaba que estaban muy motivados, que estaban todos súper como una familia, toda una cuestión de ganas de ganar extras. Y que Brasil, hasta capaz que el hecho de haber terminado con uno más y no ganarlo, como que estaban más decaídos, como... A ver, entiendo que Brasil una Copa América quizás no le importa tanto porque es un pentacampeón del mundo y quizás no sé si le hace tanta ilusión a este partido como Uruguay, que están muy, 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 muy ilusionados. Pero demasiada diferencia no tiene sentido. Y guarda, también hay que tener en cuenta de que el primer penal lo metió Uruguay y ya el segundo el Brasil lo erra. Y por lo tanto tampoco podían festejar tanto porque estaban siempre abajo. Pero igual a nivel caras, a nivel actitud y demás, se notaba esa extra que tenían los uruguayos. Y creo que puede haber sido algo que haya ayudado, aunque sea un poquito, a que termine marcando la diferencia. Uruguay pasa, para mí jugó mejor durante los 90 minutos, no por mucho, pero en un partido parejo estuvo un poco mejor. Así todo creo que el empate es justo, el empate está bien que vayan a penales, y una vez que ganó a penales, ganó merecidamente porque pateó mejor y demás. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho por valorar mi contenido con tu escucha, y si querés suscribirte te agradecería muchísimo más, porque bueno, tratando de llegar a los 500 suscriptores para llegar a las membresías, así que si querés ayudarme para que algún día pueda vivir de esto, te agradezco mucho porque es verdaderamente mi sueño. Así que bueno, si quieres formar parte, nada, te amo mucho. Y después un like o un comentario, que es algo más sencillo de hacer, no te comprometes tanto. También me viene bien, así que si puedes hacerlo, hacelo. Bueno, para visibilizar más el video. Es un comentario, decime qué opinas de este partido. ¿Te pareció un partido parejo? ¿Te pareció que mereció ganar Uruguay? ¿Te pareció que Brasil merece ganar por lo que hizo en los últimos minutos? ¿Qué opinas de los penales? ¿Hubo una diferencia clara en la actitud? ¿Qué opinas? ¿Tengo razón de lo que dije? ¿No tengo razón? ¿Algunas cosas y otras no? Libertad total, digan lo que ustedes quieran. No sé si más preámbulos, nos vemos. Si mañana tenemos un descansito de las copas internacionales. Así que vemos si subimos algo o si vamos un día de vacaciones.